¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica, bien sea que nos oigan en la noche, en la tarde, en el día, pues siempre dándoles las gracias por su preferencia. El día de hoy tenemos un programa grabado, tendré algunos problemas tengo algunos problemas de horarios, entonces afortunadamente Jero y Luis me hicieron el favor de apoyarme en la grabación de este programa, que lo estamos haciendo pues más o menos alrededor de la 1 de la tarde. Y bueno, pues vamos a adelantar algunas cositas de los que se han dado a conocer hasta ahora y por supuesto algunas consideraciones acerca de la votación de que tuvimos el día de ayer, 1 de junio, para la renovación del Poder Judicial de la Federación. Hay que recordar primeramente que hace 30 años el señor Ernesto Zedillo Ponce de León desarticuló al Poder Judicial de ese entonces, cuando él pues fungía como presidente de la República, y en aquel entonces él echó pues, a todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombrar a los nuevos y por supuesto ya sabemos que no iba a nombrar a quien no le correspondiera, no iba a nombrar a pues, el que pudiera de alguna forma afectar su proyecto, ni mucho menos. Entonces, pues ahí digamos, se podría un poco deslindar una de las críticas que se han hecho pues, a estas elecciones, que citando al submarcos, pues podrían cuestionar las causas, perdón, el cómo, pero no las causas, y de alguna forma, pues sí, habría que intentar hacer algo nuevo, sí que hay cosas que hay que mejorar, habría que verlo, creo, desde mi humilde opinión, como el inicio de un proceso en el que sí se tendrían que mejorar muchísimas cosas, pero pues ya creo que se dio este paso adelante y bueno, a un año de que justamente estamos a un año de que se ganó la presidencia de la República por parte de Claudia Sheinbaum Pardo, pues esta votación de ayer, pues podemos verla no como digamos, un resultado de negociaciones y acuerdos de las cúpulas institucionales, quiero decir, poderes fácticos, partidos políticos, en donde solamente el presidente y pues ahora sí que los 128 miembros del Senado son los que designaban a las personas que iban a integrar la Suprema Corte. A veces únicamente recaía en la presidencia, porque cuando en el Senado se rechazaba, digamos, 2 ocasiones, pues ya el presidente ya decía, pues estos van a ser y estos ahí se quedaban. Recordemos que entonces, en su momento, el presidente López Obrador mandó una iniciativa de reforma al Poder Judicial al Congreso de la Unión. Esto fue en febrero de 2024, sí, estamos hablando un poquito más de un año atrás. Fue promulgada en septiembre del año pasado y pues ahora, digamos, desde que pasó todo esto, pues ha habido más de 800 juicios de amparo que han interpuesto los opositores a esta reforma y que pues contra viento y marea pues ha ido, ¿no? Algunas veces, algunas voces, quiero decir, pues con algunos señalamientos que sí fueron o deberían de haberse tomado en cuenta, otros no, por supuesto, pues cada quien habla aquí como le va en la feria. El hecho es que el argumento central de la reforma enviada por el presidente López Obrador, pues fue cambiar un modelo de poder judicial que hasta ahora pues había sido intocado prácticamente aquí en el país, salvo, insisto, la reforma de Cedillo, que no me atrevería a decir que fue para mejorar, sino fue para mantener un control que pues ahora sí que se sigue hasta este momento, es decir, hasta que no haya la transición, hasta que no haya el cambio y que ya hemos visto también cómo los ministros, cómo el Poder Judicial en su conjunto, pues ahí ha sido muy reticente a los cambios, empezando desde los salariales, empezando de los fideicomisos que tienen y sobre todo pues este poder que les da pues conceder amparos, conceder detenciones, simulaciones, obstrucción inclusive de la justicia desde ellos mismos y mismas. Entonces, todo un poder judicial corrupto, o por lo menos la gran mayoría, manejado por intereses, ahora sí, contrariamente y solamente por una minoría, estoy hablando de los poderes fácticos, y que pues se ha caracterizado por el dispendio y de solo favorecer lo que en algún momento algunos de los sociólogos, creo que de América Latina, mencionaba que pues la justicia solo muerde o solo le pica a los que van descalzos y los demás pues para nada, ¿no? Y habría que recordar, insisto, recuerdo por ahí alguno de los pues grabaciones que hizo en su momento Fabricio Mejía de todos los lujos que se daba el Poder Judicial, de los miles de millones de pesos que tenían en sus fideicomisos y que, insisto, también los intereses que solamente estaban respondiendo a unas cuantas personas, tanto de México como fuera del país. Entonces, ese fue el plan C del expresidente López Obrador,
que pues ya el día de ayer vio la luz, insisto, me parece que debe verse como un inicio y habría que estar muy atentos a cómo sean los resultados y cómo se va a empezar a ejercer este Poder Judicial de la Federación, porque de alguna forma, pues si está respondiendo a lo que está ordenando la población, pues tendría que ir en ese sentido y que efectivamente, pues ahora este poder no solamente responde a algunos cuantos, sino básicamente pues a toda la población. Insisto, pues ya ahí se superaron pues amparos, se superaron batallas legales, movilizaciones de la burocracia judicial, paros que, bueno, pues, siguieron cobrando ahí estas personas, unas muy cuestionadas negociaciones legislativas. Ahí recordemos el caso de Yunes, donde pues fue ahí uno de el voto de él pues fue decisivo para que siguiera adelante varias cosas. En fin, muchas cosas, hasta mencionar lo que podríamos calificar como insurrecciones de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, sobre todo a partir de que Norma Piña llegó pues, a ser la titular de ahí el 2 de enero de 2023 y que pues se interpuso con muchas cosas hacia lo que estaba pues promoviendo el poder ejecutivo de la nación y que pues parece que donde ya se llegó ahí a romper prácticamente todo, pues fue cuando se echó atrás pues aquella reforma que tenía que ver con las cuestiones de electricidad y otras cuestiones aquí vitales para el país. Podemos ver en las siguientes gráficas, Jesús, si nos pasas la gráfica 1 que tenemos por ahí, como por ejemplo el día de ayer, pues nada más para que veamos algunos datos, si no pasas, Jero, ahí está. Fíjense, había 99.793.821 personas inscritas en el padrón, es decir, recordemos que somos una población de alrededor de 127, 130 millones de personas, pero pues los que están en el padrón electoral fueron esta cantidad. Vamos a cerrar en 100 millones de personas. Hubo 3.397 candidaturas, 881 cargos a elegir por voto popular. Ahí podemos incluir, entre otros, los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, las 2 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 15 cargos de las salas regionales de este tribunal, 464 magistraturas de Tribunal de Circuito, 386 juzgadores de distrito y en 19 estados hubo votación para renovación del Poder Judicial local y aquí podríamos agregar también pues, las elecciones para alcaldías que se llevaron a cabo en Veracruz y en Durango. En la siguiente gráfica, Jero, si nos haces favor de pasar, bueno, pues aquí podemos ver que se instalaron, o bueno, la idea era instalar 83.999 casillas seccionales, instalar en todo México, cada una hasta con 2.250 electores, incluidas 245 casillas especiales para electores en tránsito, con 1,000 boletas cada una. Por cierto, a mí me tocó votar en una de estas y pues sí, por lo menos ahí se veía súper bien organizada y por lo menos en esa día donde voté, pues sí hubo mucha afluencia en esta casilla, ¿no? Bueno, hubo 775.525 funcionarios de casillas con nombramiento y que estuvieron capacitados y también, de acuerdo a información del INE, se recibieron 317,000 y pico de solicitudes para ser observadores electorales, de los cuales se aprobaron 170,000. Da el INE que se rechazaron 44,000 por ser militantes de partidos, operadores de programas sociales, en fin, este tipo de cosas. Y de acuerdo a lo que sabemos, también pues hubo 375 visitantes extranjeros. Suponemos que ahí están incluidos los que vinieron de la Organización de Estados Americanos. Y lo que nos dicen es que el inicio de cómputos que ya empezaron, es decir, ya estuvieron desde ayer al cierre de las casillas, pues hoy estamos en la fecha que se tiene del 1 al 3 de junio de los ministros, de hecho ya hay resultados preliminares, ahorita vamos a comentar algunos, el 4 de junio va a ser, pues ahora sí que lo que tiene que ver con el Tribunal de Disciplina Judicial, luego pues lo que tiene que ver con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fin, digamos, un conteo que va a llevar precisamente al menos hasta el 8 de junio, hasta el 10 de junio, en donde pues, se va a hacer o se van a dar los resultados de las juezas y jueces de distritos. La declaración de validez, la entrega de constancias de mayoría y la publicación oficial de resultados, pues esta se va a dar el 15 de junio. Bueno, pues hablando de esta elección
pues estos son los primeros comicios de este tipo en nuestro país, inéditos, en lo que pues estuvo normado de que las y los candidatos no recibieran financiamiento público para sus campañas, ni en las boletas aparecería el logo de los partidos políticos. Allí, a este respecto, el INE creó un micrositio para conocer las fichas curriculares de los 3.397 candidatos y candidatas, fue lo que le llamaron la plataforma CPU, es decir, pues básicamente conóceles, practica y ubica, ¿no? La Cámara de Diputados, también hay que decir, dio la mitad del presupuesto que el Instituto Nacional Electoral pidió para la elección y pues estamos hablando de alrededor de 7.000 millones de pesos, por lo que pues ahí únicamente hubo la mitad de la instalación de casillas que usualmente se hacen en elecciones federales, por ejemplo, en la presidencia de la República, etcétera, y que pues solamente si las comparamos con las elecciones federales de 2024, pues sí, sí fueron la mitad. En esta votación, ayer al menos, pues no pudieron votar personas invidentes, personas pues analfabetas, a menos que fueran acompañadas con alguien. A mí me tocó ver ya personas que tenían alguna discapacidad o algo, que sus hijos o algún familiar les estuvo acompañando. Por supuesto, personas que estaban en prisión preventiva no, tampoco mexicanas y mexicanos en el extranjero, personas hospitalizadas que no, solamente ni les pudieron llevar ahora sí que las boletas al hospital, y ellas tampoco pudieron. En fin, pues todos aquellos que no podían de alguna forma pues votar, y por supuesto la gente que ejerció también su derecho a no votar, y también hay que decirlo, pues a llamar a la no votación, ¿no? De hecho, allá en el Ángel de la Independencia hubo una marcha, y parece que no muy concurrida, pero pues al fin y al cabo la hubo. También, hay que decirlo, ha habido muchas críticas a esta elección por parte de la oposición, e incluso gente que pudiera considerarse afín a la 4T, o por lo menos considerarse pues, digamos, de ideología progresista, vamos a llamarlo de esa forma, pues o bien y dijeron pues que no iban a votar, que no estaban convencidos de cómo se dio el proceso, o insisto, eminentemente por parte de la oposición, llamando a que la gente no votara. ¿Qué argumentos usaron? Pues más que argumentos fueron descalificativos, que esto era una farsa, que iba a haber una dictadura por parte de Morena, porque Morena quería el control del Poder Judicial, como si no lo pudiera tener a raíz, digamos, de los nombramientos que pudiera ejercer, pues ya no solo, digamos, que la presidenta pudiera enviar ahí sus respectivas ternas en su momento para pues, la elección de ministros, vamos a poner ese caso, sino que también, pues recordemos que por el momento, pues tienen la mayoría, y con lo cual, pues pueden ahí estar poniendo a los ministros que se van a ir reciclando de acuerdo a los momentos que les llegue. También la crítica de que la gente no conocía a los candidatos, pues es imposible conocer a más de 3.000. Allí habrá que decir que estos números disminuyen en la medida que pues se tienen, digamos, ciertos pues espacios geográficos en donde pues no, por ejemplo, los de Chiapas, pues no van a votar por sus candidatos, o los candidatos de Oaxaca, en fin, este tipo de cosas. Y también aquí ya había habido pues una serie de filtros, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, y por supuesto del Poder Legislativo, que nombraron a sus candidatas y candidatos, y también, hay que decirlo, la posible intervención de candidatas y candidatos por parte de la delincuencia organizada, también la mención de los candidatas y candidatos poco preparados y sin experiencia, también la inequidad en recursos que tuvieron los candidatos, por ejemplo, inclusive en lo que tiene que ver con pues, haberles dado entrevistas o no haber podido participar en espacios públicos, y pues qué decir de los acordeones que se estuvieron distribuyendo entre la población. Los más parece que fueron evidentes los que denunció, por ejemplo, el Grupo Reforma allá en Nuevo León, donde pues parece que ahí hubo una amplia distribución de este tipo de acordeones, aunque también el INE declaró pues que esto no era pues ilegal, y recordemos que muchas personas ahí iban con sus acordeones, pues vamos a llamarlo, pues que a final de cuentas eso eran pues viendo por quién iban a votar después de haber leído, pues ahora sí que los perfiles de por quiénes podían votar o no votar, ¿no? Porque ya recordemos, hay gente que dice, pues voy a votar por fulano y tal, o no sabe por quién va a votar, pero sí que sabe por personas que no van a votar. Y bueno, pues este tipo de cosas ya lo podemos ir viendo, pues ahora sí, conforme vayan transcurriendo los días y las semanas. Y bueno, otra de las cuestiones que se mencionaron en esta votación, lo complicado que fue para algunas personas, es decir, la dificultad del llenado de las boletas,
pues que si por en los colores, que si por diversas papeletas, que si fueron 6 boletas en algunas zonas, en fin, muchas cosas que siguen esas y que, por eso digo, debemos de verlo como un inicio que pues hay que mejorarlo muchísimo y hay que ver también los tiempos en que se están proponiendo las elecciones para este tipo, o más bien dicho, para los cargos que tienen que ver con el Poder Judicial. Y otro de los aspectos que tampoco debemos de omitir, pues es la posibilidad del acarreo que hubo de personas a votar por parte de partidos políticos, que esto pues no debería dejarse pues, sobre la mesa, insisto, pues ver cómo se dieron las cosas, analizarlas, castigar a los responsables en su momento y si no hubo, digamos, los protocolos para castigar cierto tipo de acciones, pues sí establecer dichos protocolos para que en futuras elecciones no se repitan este tipo de situaciones y cada vez tengamos, pues yo me atrevería a decir, inclusive en la siguiente elección, pues que los resultados sean pues más limpios, ¿no? Más pulcros y menos, digamos, pues qué podríamos decir, menos cuestionados y que cada vez México siga fortaleciendo sus procesos democráticos, porque si no, pues porque si no, ahí está la derecha y también pues, debemos recordar que hay gente que no se siente representada por ninguna de las opciones que están ahí y esas personas pues usualmente son las que dicen, este sistema no me representa y pues es cuando se buscan otros medios para que de alguna forma se voltee a ver a las poblaciones más excluidas. Si nos pasa la siguiente, Jaro, por favor. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva, que bueno, pues ahí tienen la fuente, de todas estas casillas que les dijimos, que por cierto no en todos los periódicos coincide la cifra, no cambia gran cantidad, en realidad pues son más de casi 84,000 casillas más o menos, pero pues más o menos por ahí se mueven en todas las fuentes que consultamos. Bueno, pues, según la información del INE, 16 casillas no pudieron ser instaladas, es decir, estaríamos hablando de que si ustedes dividen 16 entre pues, 83,900, vamos a cerrarlo en esa cifra, pues ahí tienen el porcentaje de casillas que no se pudieron instalar. En 50 se suspendió la votación durante el día y 66 casillas se declararon no operativas y pues estamos hablando que prácticamente el 99,9% sí operaron. Insisto, estos son datos de la Secretaría Ejecutiva del INE que fueron emitidos en la noche de ayer al cierre de la jornada. Las razones por las que no funcionaron algunas casillas pues fueron el robo de boletas, la ausencia de funcionarios, enfrentamientos armados, inclusive el robo, bueno, ya mencionaba yo el robo, en Chiapas no se tuvo, incluso aquí en San Cristóbal, violación de sellos de paquetes electorales y boletas ya marcadas, y pues suspensiones también de los procesos electorales por riesgos de violencia. ¿En dónde se dieron más este tipo de situaciones? En Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Comitán, Villaflores, Las Margaritas y Huehuetán, Michoacán, Zitácuaro y Ciudad Hidalgo, Oaxaca, Huejutla, Hidalgo y Oaxaca, que es Oaxaca ciudad me refiero, San Luis Potosí, Ciudad, Yucatán en Valladolid, Zacatecas, Jerez de García, Salinas, en el Estado de México, en Naucalpan, en Puebla, Izúcar de Matamoros y el mismo Puebla, y Quintana Roo, pues, que estuvo allá en Chetumal, ¿no? Si nos pasa la siguiente, Jero, por favor. De todos estos incidentes que estuvimos mencionando, insisto, según siempre la información que dio el INE el día de ayer, bueno, pues 500, estamos hablando casi del un 30%, 28,2% para ser exactos, hubo interferencia en el desarrollo normal de la votación para impedir el ejercicio de la votación sin causa justificada. En el 18%, estamos hablando de 313, hubo cambio de lugar de la casilla con causa justificada. En el 13,3%, los funcionarios de casilla no llegaron, que me parece que esto habría que tomarlo en cuenta, estamos hablando más del 10%, casi un 12% se suspendió la votación debido a las condiciones climatológicas y 144, estamos hablando del 8,1%, había propaganda electoral en el interior o en el exterior de la casilla. Eso dice el INE, sí, insisto, dice el INE, de este total de incidentes reportados, el 80,4% fueron atendidos y dicen ellos resueltos de manera satisfactorias. ¿Cuáles son los resultados preliminares que se tienen hasta ahorita? Si nos pasa la siguiente, Jero, por favor. Bueno, más o menos en el intervalo, a partir, digamos, de muestreos, no de, bueno, así que, pues de parte de las casillas, supongo que han de haber tenido ayer algún muestrista
que les diera más o menos de las 80 y tantos mil casillas que se iban a instalar, casi 84,000 habíamos mencionado, cuántas, digamos, casillas les dan un rango para estimar un ciertos porcentajes de votación. Bueno, pues el estimado de votación están hablando entre un 12,6, vamos a cerrarlo, 12,57 a un 13,3%, ¿no? Es un cálculo preliminar. Ahí estamos hablando de, también hubo 524 millones de casi 602 millones de boletas que se imprimieron y que, pues, como ven ustedes, fueron pocas. Si vemos esta cantidad de boletos que se emitieron, pues fueron pocas las que se utilizaron. Ya habíamos hablado de los incidentes. Y también esto es muy importante, ¿no? Esta parte que tiene que ver aquí en la, digamos, en el recuadro de abajo, donde viene la comparación con otras. Estamos hablando de comparación con otras votaciones, porque aquí, pues obviamente la gente que pues es favorable a este gobierno, pues va a decir que fueron un éxito, fueron, pues ahora sí que, pues bueno, la presidenta hoy estaba muy contenta diciendo que pues la gente había salido a votar. Y entonces tenemos una serie de comparaciones, ¿no? Inclusive el viernes estuvimos en el programa Momentum con Jesús Cervantes, pues hablando, ¿no? De que si se había sido un error no mencionar un porcentaje mínimo de votación para este tipo de votaciones. Yo sostenía que no, porque pues digamos, es una votación inédita, no sabíamos cómo iba a suceder. Teníamos, sí, el antecedente, ojo, de votaciones no vinculantes, es decir, que de acuerdo a los resultados que se estuvieran, pues no iban a hacerlo, ¿no? A menos que tuvieran un porcentaje que siempre resultan arbitrarios. Y les mencionaba yo el caso, pues, por ejemplo, de López Portillo, ¿no? Que en su momento, en las votaciones, cuando él ganó, no hubo un solo candidato opositor. Ahí con su solo voto del mismo López Portillo o el de su mamá, pues ya nos lo hubieran nombrado como presidente de la República. Entonces tenemos algunos antecedentes, por ejemplo, en la revocación de mandato, que fue de 2022, fue el 17,1%, una consulta ciudadana que se tuvo en 2021 sobre juicio a expresidentes fue de 7,1%, es decir, pues fue pues, más alto, es decir, prácticamente o casi el doble, ¿no? Y me parece que un error, como ya lo están haciendo algunos, compararlo con elecciones presidenciales, donde creo que no viene el caso, porque sabemos que estas son donde pues, siempre hay mayor votación, ¿no? Por ejemplo, la de 2024 hubo un 59,8% de tasa de votación, en 2018 63% y en 1994, que ha sido de las más altas, un 77,2%. También se habla que en la Ciudad de México casi se llegó al 15%, hablan de alrededor del 14,91%. Es decir, entonces, en este tipo de cosas ya vamos a ir teniendo parámetros para ver cómo podemos verlos. Hace rato mencionábamos también que pues hay que ver o hay que tratar de que de alguna forma, y ese también coincido con algunos analistas que hablan de que tendría que hacerse coincidir este tipo de elecciones del Poder Judicial, pues con otros poderes, ¿no? Aquí ya se tuvo, digamos, el experimento, la primera vez que se hace esto, entonces creo que en aras de que la población siga empoderándose, siga informándose de aquellas cuestiones que, pues ahora sí que le resultan útiles, pues sí, efectivamente tendríamos que ir viendo, pues, por quienes se vota y por quienes no se vota. Luego, si nos pasa la siguiente y última gráfica, Jero, por favor. Aquí básicamente de lo que estamos hablando y digamos también eh, consultando varias fuentes de información, pues de los resultados que se están empezando a dar a conocer en el caso de los hombres, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues va adelante Hugo Aguilar Ortiz, y digamos, hasta la hora que estamos haciendo este programa, insisto, alrededor de la 1 de la tarde, iba superando a Línea Batres, con lo cual, pues podría ser ahora sí que, pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego está, bueno, él tiene el antecedente de ser el coordinador de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Él es de origen mixteco, esto lo están resaltando varios periódicos. Él nació en Tlaxiaco, Oaxaca, que pues nos resulta, ojalá, espero también ustedes, pues familiar, porque aquí hubo pues ahora sí que una matanza por parte de policías allá, que todavía pues sigue investigando, sí que generó muchas víctimas. Y además Hugo Aguilar Ortiz es abogado por la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Luego está también Giovanni Asael Figueroa Mejía, está también Isaac de Paz González, él es un académico investigador de la UABC, de la Autónoma de Baja California, está Federico Anaya, él fue asesor de Martí Batres cuando fue jefe de gobierno. Actualmente, según la información que recabamos, está en el ISSSTE, colaborando también con Martí Batres, y seguramente ustedes saben que participa pues, en una o más mesas de aquí de rompimiento.tv. También ya por ahí parece ser que estaba asomando Irving Espinosa Betanzo, de acuerdo a la información que recopilamos, la más reciente que tenemos. Entonces, bueno, ahí se van dando las cosas, ¿no? En el caso de las mujeres para la Suprema Corte de Justicia, pues ahí está la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, está Yasmín Esquivel también, está Maristela Ríos, ella es exconsejera jurídica durante el mandato de López Obrador. Está Natalia Telles, que se desempeña en el Tribunal de Justicia Administrativa, que fue propuesta por el presidente López Obrador. Y en el recuento más reciente que tuvimos conocimiento, pues ya aparecía también ahí Loreta Ortiz Gif, que pues ahí pudieran irse dando las cosas de cómo puede resultar esta votación. Bueno, pues vamos a estar esperando a ver qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas, cómo se va dando, e inclusive, insisto, más, no quiero decirlo más, pero sí igual importante es cómo se van a ir desenvolviendo, por un lado, los conteos y por otro lado, una vez que ya se dé la transición y para eso tenemos tiempo, pues me parece que es importante que nosotros pues nos sigamos politizando, no necesariamente partidizando, pero sí politizando, que hay una gran diferencia y ahí pues podamos ir construyendo un México cada vez más justo y equitativo. Y déjenme compartirles hoy, antes de pasar a la cápsula que amablemente Luis Cortés nos hizo justamente sobre la situación de Gaza, es un tema que no queremos soltar porque el gobierno israelí sigue matando y matando gente. Ahora pues la propia ONU reconoce que inclusive los centros de apoyo pues ya son un peligro, pues ahora es que para la población palestina. Bueno, les hablaba, ayer estuvimos leyendo pues, varios periódicos para ver cómo se veía esta cuestión y una de las columnas que más me gustó, a lo mejor pues soy medio fan de Sabina Berman, porque ayer también para variar me gustó su columna y me gustaría compartirla con ustedes. Y Sabina Berman la tituló La gente que irá a votar hoy. Recordemos que esta fue pues por lo menos publicada el día de ayer, ¿no? Y nos dice Sabina Berman, y la voy a leer textualmente. Dice, la gente que irá a votar porque quiere mejores jueces. Así de simple. Irá a las urnas porque considera a los jueces del pasado como a sus enemigos. Así de simple. La última vez que usted oyó a un mexicano decir, voy ante un juez y no me preocupa porque hará justicia, fue, puntos suspensivos, nunca. Vivimos en un país donde los jueces han sido y son temibles y la gente no necesita acudir a estudios para saberlo. Lo sabe porque a un hermano le fue pésimo ante un juez o a un vecino y porque lo escucha desde siempre en la radio o la televisión. El sistema de justicia mexicano es temible. 2 de cada 3 mexicanos piensan que solo hay algo más injusto y corrupto que un juez mexicano, un policía. El dato lo arrojó la encuesta sobre el prestigio de las instituciones del INEGI de hace 10 años, es decir, de mucho antes de que López Obrador se liara en pleito con el Poder Judicial. Lo que ahora sucede es que el gobierno le ofrece a ese ciudadano la oportunidad de que eso cambie. La oposición y los analistas de los medios comerciales no terminan de entender algo tan simple. Tal vez porque no quieren entenderlo o tal vez porque sinceramente para ellos en el esquema de la política no existe el polis, la gente, la ciudadanía, el pueblo. Dicen que esta elección será demasiado complicada, demasiados candidatos para demasiados puestos. Y es cierto, lo es. Ese es su peor error, ser una elección gigantesca. Ya en la hipérbole que se les da tan fácil a los opositores, encerrados como están hablando consigo mismos, le llaman una farsa y llaman a no ir a votar o poner en las boletas con grandes letras, esta es una farsa. Uy, qué miedo. Loret de Mola ya se adelantó a todas las hipérboles posibles y declaró que 1 de junio inicia la dictadura. La 10ª vez que inicia la dictadura, según la derecha. No, esta es una democracia con los borlotes y las imperfecciones de las democracias y con una oposición sentada en un rincón platicando consigo misma con los brazos cruzados y las caras de pucheros.
como niños ricos que quieren que alguien les traiga las cosas bien hechecitas para que puedan volverlas a rechazar. La gente irá a votar por una propuesta simplísima: sacar a los jueces de ayer y que otros ocupen su lugar. No hay más, no hay menos. Eso romperá las densas redes de corrupción del Poder Judicial y dará la oportunidad a una nueva generación de jueces para que se imparta mejor justicia. Lo lograrán, se lo propondrán, serán la generación heroica que ponga por delante el bien común al personal, al bien personal. Serán ellos mismos quienes propongan la reforma de las fiscalías y luego las policías para de verdad lograr un sistema de justicia más limpio. Ya lo veremos. Por supuesto, irán menos electores a las urnas que en una elección presidencial, pero irán millones. Estamos aquí, hago una pausa. Más o menos está calculando que fueron alrededor de 13 millones de votantes. Sigo con la columna de Sabina Berman. Algunos pocos habrán hecho la tarea de revisar los perfiles de cada candidato, los ciudadanos más aplicados, pero la mayoría sabrá por quién votar para la Suprema Corte, el único rubro bien publicitado por los medios. Y para tachar las otras boletas, consultarán los acordeones de sus analistas de izquierda predilectos o votarán en estas boletas al azar. Solo voy a fijarme bien cuántos taches debe ir en cada una de esas boletas, se ríe un ruletero al decírmelo. Y chas, chas, al azar voy a llenarlas. Porque lo dicho, esta votación se trata sobre todo de dar un sí a los nuevos jueces. Ojalá más cosas se pongan a votación en México y más seguido. Lo que tenemos hoy es una media democracia, donde lo más fallido es el sistema electoral. En un mundo con internet y teléfonos celulares, lo único que explica las urnas y las boletas y los conteos a mano es la indolencia y la falta de agilidad del Instituto Nacional Electoral. Deberíamos votar también por si habrá cambio de horario en verano, por la nueva ruta del cablebús, por el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, por la ley antinepotismo, por tantas otras cosas que a los ciudadanos no solo nos incumben, sino donde nuestra voz debiera ser el fiel de la balanza. Vamos a ello, más democracia y más seguido. Pisemos ya el siglo XXI y hoy salgamos a votar. Así concluye la columna de Sabina Berman, que bueno, pues espero que a ustedes también les haya parecido interesante y que pues muy reflexiva, sobre todo por eso pues hay que verlo como el inicio, como un proceso, no como una meta, sino que pues podamos partir de aquí en adelante, insisto, en la construcción de un México mejor. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver la cápsula que preparó Luis Cortés y ahora regresamos. Este 1 de junio, al menos 31 palestinos fueron asesinados a disparos cuando se dirigían a un centro de ayuda en la Franja de Gaza. Informaron fuentes hospitalarias y testigos. Decenas más han resultado heridas en lo que se convierte en uno de los episodios más letales alrededor de puntos de reparto de alimentos. A continuación, los detalles. En las últimas semanas, la distribución de alimentos en Gaza ha estado marcada por el desorden y la escasez. La Fundación Humanitaria de Gaza, por sus siglas GHF, con respaldo de Israel y Estados Unidos, instaló un nuevo punto de ayuda en Al-Mawasi, al oeste de Rafah. Sin el aval pleno de la ONU, cientos de hambrientos hacían filas antes del amanecer para recibir víveres. Alrededor de las 3 de la mañana, la multitud llegó a la Rotonda de la Bandera, a aproximadamente 1 kilómetro del centro de ayuda. Allí, según varios testigos, las fuerzas israelíes ordenaron dispersarse y algunos minutos después comenzaron a disparar. El Ministerio de Salud de Gaza reporta 31 muertos y 170 heridos, muchos con impactos de bala en cabeza, cuello y pecho. El ejército israelí emitió un breve comunicado asegurando no tener conocimiento de lesiones causadas por su fuego dentro del sitio de distribución y anunció que el incidente está bajo revisión. La GHF, por su parte, negó que sus contratistas privados hubiesen disparado y afirmó haber entregado 16 camiones de ayuda, sin incidentes antes del tiroteo. Según testimonios, cerca de las 3 de la madrugada, personas que se desplazaban a la Rotonda de la Bandera fueron alcanzadas por fuego proveniente de unidades militares israelíes. Según quienes estaban allí, se disparó desde tanques y drones cuando la multitud aún estaba a unos 300 metros del centro de ayuda.
lo que provocó caos y personas heridas que tuvieron que ser trasladadas en carretas improvisadas hasta el hospital de campaña. Philippe Lazzarini, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, denunció que la distribución de alimentos se ha convertido en una trampa mortal. El Comité Internacional de la Cruz Roja calificó el hecho como el mayor número de heridos por armas en un solo incidente desde el inicio del conflicto actual. Más allá de las cifras oficiales, esta masacre revela el colapso de la asistencia humanitaria en Gaza y cuestiona los protocolos de seguridad en zonas bajo control militar israelí. En medio del hambre y la desesperación, correr el riesgo de ser baleado al buscar comida agrava la tragedia civil. Continúa informándote y comparte la cápsula. Seguimos aquí en su programa Mirada Crítica. Hoy denme permiso de no leer sus comentarios, los lee yo creo que pues a la hora del programa que sigue en tránsito y que les digo, pues siempre nos ayudan mucho a estar tratando de mejorar este programa de Mirada Crítica. Hoy nuestro primer cartón no es como tal, es pues, ahora sí que una foto que tomamos el 28 de mayo pues, ahora sí que en días pasados, y habla sobre una nota que viene en la jornada, no lo vi en ningún otro diario de México, dice: deportación condena a muerte a niña enferma. El gobierno de Donald Trump ordenó la expulsión de una niña mexicana que padece síndrome de intestino corto y que podría fallecer en cuestión de días si interrumpe su tratamiento. La menor, de 4 años, y su familia recibieron un permiso humanitario en 2023 con el fin de permanecer en aquel país para su atención médica. Pues terrible, ¿no les parece? Terrible, ¿no? Luego seguimos con es otra fotografía, ¿sí? Esta está tomada también del periódico La Jornada del 27 de mayo, sí, también hace poco, sobre un reciente bombardeo, uno de tantos bombardeos israelíes que en esta ocasión dejaron 55 muertos, la mayor parte niños de una escuela con desplazados en la ciudad de Gaza. En la imagen, menores rescatan pertenencias de entre los escombros del colegio Fahmi al-Jarjawi. La OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, afirmó que 10.000 cadáveres yacen bajo los edificios destruidos en la franja. En tanto, la FAO, es decir, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, señaló que menos del 5% de las tierras agrícolas en el enclave son cultivables y accesibles, lo que exacerba el riesgo de hambruna. Antes de la guerra, la agricultura representaba 10% de la economía gazatí. Bueno, ya es insostenible tener el argumento de que Israel se está defendiendo pues, de esta situación. No puede ser que los tantos millones que tenga Palestina sean, pues ahora sí que militantes de Hamas. Y vean esta última fotografía que traemos a colación ya para pasar a los cartones, también sobre Gaza, y nos habla trampa mortal el reparto de comida en Gaza, y esto lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Al menos 31 personas murieron y más de 170 resultaron heridas a 1 kilómetro del centro de reparto de víveres de una organización auspiciada por Estados Unidos en Rafah. Testigos afirmaron que el ejército israelí les disparó desde cuadricópteros, tanques y drones. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y Medio Oriente, la conocida como la UNRWA, deploró el atroz crimen con muertos en masa, y una cirujana británica describió la escena de carnicería absoluta. En la imagen, ataque aéreo precisamente en la ciudad de Gaza. Ahora sí pasamos a los cartones, pues este es de Jerge. Híjole, es que es brutal, ¿no? Brutal hablar de Palestina, ¿no? Bueno, Jerge titula su cartón Blindados, ¿no? Y aquí pues ya sabemos que desde el Poder Judicial los que lo están ejerciendo ahorita ya están implementando una serie de medidas para que no puedan ser juzgados en adelante, no puedan ser sancionados. Es decir, efectivamente se están blindando de aquí pues hasta que se haga la transición. Bueno, ya lo han venido haciendo, ¿no? Desde que esto siguió adelante, pues ya ahí van dando sus pasitos, ¿no? Y aquí, bueno, Jerge dibuja a uno de los ministros diciendo: se desechará cualquier denuncia en contra nuestra. Pues sí, vamos a ver cómo nos va y cómo les va. Esta siguiente es del Fisgón y nos dice aquí, pues la ministra Norma Piña: no votes, y una persona del pueblo: ya vete. Bueno, buen cartón del Fisgón.
Este otro de Jerge también pone a Salinas Pliego, ahí pues vean que trae en su bolsa saliendo un magistrado ahí con el signo de pesos y Salinas Pliego diciendo van a prostituir el poder judicial, no voten. Y ahí pues el juez con sus amparos y pues metiéndole lana Salinas Pliego al juez. El siguiente cartón es de Patricio, pues este es muy irónico, muy sarcástico. Y ahí está, pues, licenciado, ya repartir los acordeones como me instruyó. Con el dinero que me dio, nomás me alcanzó para comprar dos. Aquí como que no le entendió muy bien a qué tipo de acordeones pues se refería, ¿no? Buen cartón de este. Siguiente cartón, aquí, bueno, sí traje de los dos lados de la balanza política de aquí de nuestro país. Por ejemplo, este es de Jabás, este publica en Milenio y lo pone el día histórico, ¿no? Es un día histórico, lo pone, ¿no? Y vean cómo lo resumen, lo resumen a que López Obrador está ejerciendo una venganza en contra del Poder Judicial de la Federación, como si esto se tratara únicamente, pues, de decir, pues, como ya me echaste atrás varias reformas, pues ahora me voy a vengar de ti, ¿no? Y pone ahí, vean a la presidenta, pues, Claudia Sheinbaum y también, pues, a la presidenta del INE, ¿no? Entonces, terrible me parece terrible esta posición porque, pues, nada más están viendo un ángulo de esto. Supongamos que sí sea venganza y, digamos, ahora sí que siendo generosos, pero nada más limitarlo a eso y no ver otro tipo de situaciones, pues yo invitaría a Jabás, no tengo el gusto de conocerlo, pero pues que viera el sentido de las resoluciones que tenemos aquí en el país y también que viera cómo le va a la gente cuando de alguna forma tiene que pues, tratar con este Poder Judicial. Y vamos a ver la parte contraria en el siguiente cartón. Este es de Rapé, donde pues Rapé pone a López Obrador diciendo, solo vine a ayudar a terminar lo que empecé, porque ayer recordemos que pues López Obrador, ahora es que votó en Palenque, votó temprano, no votó tarde, me parece que fue un doble mensaje, por un lado, pues a la gente que simpatiza con él, pues que se decidiera a votar, y por otro, pues le dio un espaldarazo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces ahí vemos enterrado el poder judicial neoliberal, ahí está pues López Obrador llamando a votar. El siguiente cartón también es de Rapé, este es el del día de hoy y lo titula Final Feliz. Y ahí, ¿se acuerdan ustedes cuando la ministra Norma Piña no se levantó en un acto protocolario que usualmente pues sí se levantaban? Y aquí lo pone al observador diciendo, yo sí me levanté a votar. Y ahí pone a la ministra Norma Piña pues sentada, ¿no? Y pues a ver qué tanto se va a reír de aquí en adelante. El siguiente cartón es de Teta Monero, ¿no? Este lo vimos en la plataforma X y lo titula La patria empoderar. Y ahí pues pueden ver ahí un dinosaurio con forma de, o Norma Piña con forma de un dinosaurio, ahí pues una mujer con la bandera mexicana y pues una casilla de votación. Entonces, ojalá como población nos sigamos empoderando. Ya en otro tema, este cartón es de Magún y pues tiene que ver justamente con lo del gusano barrenador, que en teoría ya tendría que haberse resuelto este tema, todavía sigue sin resolverse, o por lo menos si ya está en proceso, pues ya se ha atrasado mucho, porque efectivamente pues esto sigue afectando mucho pues a las personas, bueno, a los empresarios y las empresarias que están o que exportan usualmente ganado hacia Estados Unidos. Aquí están Magú diciendo de qué nos acusan, dice de tener vínculos con el gusano barrenador. Aquí stop, ganado no pasa, atrás, vacas no, bueyes tampoco. Siguiente cartón es de Rocha. Este es un tema que incluso la presidenta dijo que eran unas declaraciones lamentables, donde pues el fiscal Gómez Piedra dijo, uy, voy tan adelantado en el caso con decirles que en vez de buscar normalistas desaparecidos, yo ya estoy buscando cadáveres. Y aquí, por supuesto, el movimiento diciendo, nos faltan 43, vivos se los llevaron, vivos los queremos, están nuevamente en etapas de negociación con la presidenta de la República, están pidiendo la destitución de este personaje que ojalá así se haga y que en algún momento pues lleguemos justamente pues a que pues se respeten los derechos humanos y pues ya no tengamos este tipo de cosas. Pues eso es todo por hoy. Que les vaya muy bien, que tengan muy buen inicio de semana. Hasta la próxima. Y gracias por estar aquí en rompimiento.tv.